¿cómo se puede en el último tramo de una campaña electoral armar una mentira? Es decir, ¿cómo se hace eso? Lo estamos viendo en tiempo real. El gobierno intenta en estos días convencer a la población de que el único narco no es el propio, no es Espert, la única narcotraficante o que estuvo con problemas de tráfico de droga en algún momento no es su principal candidata en Río Negro. No es que el presidente, no solo el presidente comparte abogado con un narcotraficante, sino que además el principal candidato del kirchnerismo, del peronismo, que es Jorge Tayana, es narco. Y puso, por ahora sin éxito, toda su batería de poder en las redes y en los medios tradicionales para insistir que Tayana explique si es narco o no, que se baje la candidatura. Bueno, ¿cómo se arma esto sin ningún dato, sin ningún elemento que pueda sostenerlo? Te lo cuenta Noé Barral Grijera. Lo primero que quiero decir es que en cada inicio del proceso electoral todas las fuerzas políticas firman un documento, un compromiso ético digital, justamente para no impulsar fake news ni noticias manipuladas o información manipulada. La Libertad Avanza solo lo firmó en La Rioja. Eso obviamente no implica que no lo tenga que cumplir. De hecho, hace 2 días un fallo de la justicia le ordena a Google, a Meta, bajar una fake news que el presidente posteó sobre Carentep, diciendo que quieren la reforma agraria y demás. Pero bueno, ahora el apuntado de Jorge Tayana. Vamos a compartir para arrancar un video, una deepfake. ¿Qué significa una deepfake? Lo vas a ver si estás mirando YouTube, si no vas a escuchar su voz por la radio, al mismísimo Jorge Tayana diciendo una barbaridad de cosas sobre sí mismo, presentándose como candidato de Fuerza Narco. Esta deepfake es la que estuvo circulando en el día de ayer, y después vamos a entrar en cada una de las cosas que dice este falso Jorge Tayana en el video para ver qué hay de realidad o no en cada una de esas autoacusaciones que se va a hacer en este video falso. Soy Jorge Tayana, candidato a diputado nacional por Fuerza Narco. Quiero contarte un poco quién soy. Pertenecí a Montoneros, una organización guerrillera. El 4 de julio de 1975, cuando tenía 25 años, puse una bomba en el bar Ibérico y asesiné a 2 personas inocentes. En el 2007, era canciller en el gobierno de Néstor Kirchner. Durante mi gestión, permití la entrada de autos importados bajo franquicias diplomáticas. Como canciller, forjé relaciones sólidas con la narcodictadura de Venezuela. Facilité el ingreso de valijas con dinero desde Venezuela, destinadas a financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y hacia dónde iba el dinero? El dinero iba para la campaña presidencial de la actual presidente Cristina de Kirchner. El dinero iba para la campaña presidencial de la actual presidente Cristina de Kirchner. El 22 de febrero de 2021, en plena cuarentena por COVID-19. Me vacuné en el vacunatorio VIP, aprovechando mi posición como senador nacional. Mientras miles de argentinos esperaban su turno, yo recibí la dosis en el Ministerio de Salud, sin hacer la fila ni inscribirme en el sistema oficial. Parece que en su ministerio accedían con privilegios algunos amigos del poder a vacunarse. Un número indeterminado de políticos, familiares de políticos y personas afines al peronismo se vacunó al margen del Plan General de Inoculaciones contra la COVID-19 gracias a una red paralela creada por el Ministerio de Salud. No era personal de salud ni pertenecía a un grupo prioritario, pero usé mis contactos y mi lugar en la política para acceder antes que muchos otros. Como toda buena casta política, primero me aseguré yo, luego vacuné a toda mi familia y que se arreglen los argentinos. Fuerza Narco, sumar. Bueno, este es el video falso que estuvo circulando ayer en las redes libertarias. Esto después fue siendo complementado con algunos posteos, noticias que aparecieron publicadas en La Derecha Diario, incluso una declaración del presidente de la Nación que en un ratito vamos a ir compartiendo. Quiero ir cronológicamente en cada una de las cosas que dice sobre sí mismo este falso Jorge Tayana para ir explicando qué hay, qué se sabe de cada uno de esos episodios. Arranca diciendo
que él puso una bomba en el Bar Ibérico el 4 de julio del 75. Bueno, es un episodio que recurrentemente aparece cuando Tayana es candidato. Ahora en un ratito incluso vamos a compartir una perlita porque Mirta Legrand hablaba de esto hace algunos años en su mesa, pero que no es real porque Jorge Tayana, en el momento en que la bomba explota en el Bar Ibérico, estaba detenido ilegalmente. Gobierno de Isabel Perón en aquel momento, había sido detenido por la Policía Federal y estaba preso en Coordinación Federal. Bueno, después pasó por muchas cárceles del país, fue liberado en el 82, pero básicamente pasó casi toda la dictadura preso y también sufriendo torturas. Te decía, esta acusación es una acusación recurrente que vuelve sobre él. Mirá lo que pasaba hace algunos años en la mesa de Mirta. Mirta lo dice al aire y un ratito después se termina desdiciendo con un detalle, un jovencísimo Reinaldo Siete Case también sentado en la mesa. A ver. ¿Recuerda un atentado que hubo en un bar de la Avenida de Mayo? ¿Cuándo? No. Hace muchos años, que murieron 2 personas. Está hablando con Margarita Stolbizer. No me acuerdo cuál, no. Porque no. se dijo que había intervenido Tayana ahí en eso. No tengo precisión. No lee las redes sociales, no las lee. Salió publicado. Las redes sociales hay que leerlas siempre con cuidado, pero la verdad es que no puedo. Pero yo me acuerdo. Claro, no puedo decir ni una cosa ni muertos, la un otra. atentado con una bomba, hay que tener memoria, hay que recordar. Sí, ya voy a la pausa, sí. Qué raro que no se acuerde. Bueno, usted es mucho más joven que yo. Decime, mi querido amigo, 5 minutes later. Sí. Un ratito después. Mostró en el teléfono que el doctor Tayana desmentía absolutamente, totalmente. Sí, a mí también me escribieron. Información. Así que pido disculpas, yo lo leí. Que estaba detenido cuando ocurrió el Estaba en el detenido, 75. quizá no debe haber hecho, pero bueno, lo leí. Bueno, yo me hago eco también de las redes sociales. Sí. Pido disculpas entonces. Volvemos a foja cero. No existió. El hecho existió, pero no con la intervención de él. Hay que disculparse cuando uno Perfecto, se perfecto. equivoca. Vamos a una pausa y volvemos. Adelante. La cantidad de veces que ella dice barbaridad y después dice, bueno, pido disculpas. Encima la torea Stolbizer como diciendo, ¿no te acordás? ¿No te acordás? Falso, Y era falso. Ya en esa época las redes sociales haciendo circular esta noticia falsa que, bueno, evidentemente lo persigue a Jorge Tayana desde aquel momento. En algún lugar, para mí, en la discusión política sobre cada candidato, es una discusión profunda, porque ¿qué fue tu vida? ¿Qué pensás que fue tu vida? Mucha gente participó de hechos en la década del 70 que son muy reprobables. ¿Qué sé yo? Visto desde mi punto de vista. Otros podrían decir que no. Yo creo que Tayana fue montonero. Bueno, él militaba en Descamisados y Descamisados se fusiona con Montoneros y él sigue militando. Entonces sería muy interesante que alguien le pregunta, bueno, ¿cómo ves esa idea? Así como nosotros con María le preguntamos sobre Venezuela. Hay preguntas para hacer. Ahora, si vos partís de decirle, pusiste una bomba que no puso, y después sobre este tema de la utilización de la década del 70 en términos de campaña electoral, Milei ya no puede hablar porque su ministra de Seguridad es la misma a la que él le decía que ponía bombas en jardines de infantes. Con lo cual uno puede presumir que si le dice esto a Tayana, tal vez Tayana sea el próximo ministro de Defensa de Milei. Es decir, para él es un elogio, es una crítica, es algo que se usa en campaña, o sea, no le importa si hubo muertos o no hubo muertos, lo que le importa es ensuciar al otro. Pero sigamos. La siguiente acusación que aparece en el video del falso Jorge Tayana es que permitió la entrada de autos importados como canciller de Néstor Kirchner. Esta es la más graciosa de todas porque él, a fines de 2007, Tayana, siendo canciller de Néstor Kirchner, lo que hace es denunciar un esquema que en Cancillería permitía ilegalmente el ingreso de autos importados usando la franquicia diplomática. Tenemos para compartir simplemente una muestra, una nota que apareció publicada en ese momento en el diario Perfil. El título de esta: Tayana destapó un agujero negro, el ingreso de autos diplomáticos. Lo que le cuestionaban en ese momento es que la denuncia la hizo algunos meses más tarde, porque en octubre de 2017 fueron las elecciones y la denuncia penal terminó siendo radicada en enero de 2018. Pero bueno, Jorge Tayana... 2008 debe ser, ¿no? 2008. 2007-2008. Jorge Tayana en ese momento impulsó la auditoría, despidió al funcionario que estaba a cargo del departamento de franquicias en la Cancillería y demás.
Vamos a la tercera acusación en este video falso. Dice el falso Jorge Tayana: facilité el ingreso de valijas con dinero narco desde Venezuela. Y esta es por ahí en la que nos tenemos que meter a indagar más, porque no solamente aparece lo que dice el video falso, sino que es a lo que más manija le dieron los libertarios en redes sociales, e incluso se sube el presidente Javier Milei ayer en la entrevista con Guillermo Andino y dice lo siguiente: estuvieron financiados por el narcotráfico. Y entonces, y en esa situación está fuertemente complicado también, digamos, quien era el canciller en ese momento, que era Tayana. Y obviamente, y otros funcionarios, ¿no? Digamos, como ser el caso de Lustó, digamos, o de Graciela Ocaña, que eran parte del kirchnerismo. Usted está queriendo decir, presidente, que Tayana no lo desconocía lo que pasaba. Claramente que no lo desconocía. Digamos, o sea, no solo que en su haber tiene que haber sido un terrorista, pone bomba, asesino, sino que además fue preso, no por la dictadura, fue preso en el año 75, gobernaba el peronismo. Sí. O sea, el propio peronismo lo metió preso porque, básicamente, puedo hacer una nota del pie, Estela Martínez. Sí. Bueno, ahí está el presidente subiéndose a toda la fake. Sabe que estaba preso también en el 75, pero igual dice que puso las bombas. Bueno, vamos a intentar desarmar o ver caso por caso esto de facilité el ingreso de valijas con dinero narco desde Venezuela. Combinan en este dicho o en esta acusación varias cosas. Una claramente real, de la historia reciente en la Argentina, que es el ingreso de Guido Antonini Wilson, un funcionario venezolano, el 4 de agosto de 2007, a la Argentina en un vuelo privado de la empresa estatal Enarsa, a quien le encuentran en ese momento una valija con $800.000 que fue descubierta por la PCA en Aeroparque. A partir de ahí se abre una investigación. Antonini Wilson había venido en un avión en el que también viajaba el ex titular Claudio Berti de Locovi, el órgano de control de las concesiones viales. Hubo un juicio, hubo una investigación. Ese juicio terminó terminó centrándose en el delito de contrabando de divisas, pero la hipótesis subyacente es que ese dinero venía desde el gobierno de Chávez para financiar la campaña en ese momento de Cristina Kirchner. Estamos hablando del 4 de agosto de 2007. Bueno, eso aparece por un lado. A esto... Uberti fue condenado por contrabando. Antonini Wilson se fugó, nunca fue juzgado, se fugó a Venezuela en aquel momento. Esto aparece por un lado. A esto, el mileísmo, los libertarios, le agregan el condimento narco. Porque muchos años después, ahora, Trump dice que Maduro es narco. Exactamente, Trump dice que Maduro es narco, y aparece en este momento un personaje clave de esta historia, que es el Pollo Carvajal. ¿Quién es el Pollo Carvajal? Bueno, es un ex oficial de inteligencia venezolano. ¿Era el jefe de la inteligencia venezolana? Era el jefe de la inteligencia venezolana con Chávez, lo siguió siendo con Maduro. Cuando aparece todo el episodio Juan Guaidó, él rompe con Maduro, de hecho postea un video diciendo: yo reconozco al presidente Juan Guaidó. En ese momento huye de Venezuela, entra de manera irregular con un pasaporte falso a España, y en España termina siendo detenido por pedido de Estados Unidos, que lo acusa de ser parte de una red de narcotráfico en el Cártel de los Soles y demás. Es detenido 2 veces. La primera vez España lo suelta porque dice que Estados Unidos, en realidad la acusación de narco esconde una persecución política, y en una segunda instancia lo terminan deteniendo y hoy está extraditado en Estados Unidos este Pollo Carvajal, que en el acuerdo por su extradición, en el acuerdo para intentar primero que no lo extraditen, después que lo proteja España, después que lo proteja Italia, ahora que fue extraditado está intentando que le demoren el juicio o que haya una pena un poco más benévola con él. En este acuerdo de extradición es cuando él empieza a decir: bueno, yo te voy a dar información de dónde venía el dinero narco en Venezuela, a quiénes financiaba y demás. Y en ese acuerdo de cooperación o en esa declaración empieza a nombrar a los gobiernos de, dice él, izquierda en Latinoamérica. Habla de los Kirchner en Argentina, de Evo Morales en Bolivia, de Lula en Brasil, de Petro en Colombia, de Zelaya en Honduras, de Ollanta Humala en Perú y de Podemos en España.
Vamos a compartir algunos tweets de ayer. Pero espera, Sí. porque yo vi, por ejemplo, en el video fake sobre Tayana que ponen parte de Contreras. Y Contreras dice, la plata de Venezuela iba al gobierno a la campaña de Cristina. No, el que vos viste ahí es Antonini Wilson. Ah, está bien. Que Antonini Wilson dice eso, de que la plata era para financiar la campaña de Cristina, pero no lo dice en un video. Ese video es fake. Es Antonini Wilson está bien, hablando de está otra bien. cosa y le ponen esa declaración. Y Contreras, en algún momento dice... Carvajal. Carvajal dice, ¿la plata viene del narco y va hacia Cristina? O dice, o separa las cosas, había plata del narco por un lado y Venezuela financiaba a Cristina. Hay dos cosas respecto de esto. Porque no veo textuales, eso es lo que me llama la No atención. hay textuales, porque él, por un lado, está su declaración en el acuerdo de extradición o en este acuerdo de colaboración que está haciendo con la justicia de Estados Unidos, en donde una declaración que no conocemos, y por otro lado está todo lo que él alimentó a diarios en España y en Italia para intentar hacerse valer frente a la justicia de España, a la justicia de Italia y a la justicia de Estados Unidos, y así empezar a cimentar de alguna manera su camino hacia o no ser extraditado o conseguir un acuerdo mejor. En esa alimentación a los medios, él genera documentos falsos, genera documentos que son falsos y que están comprobados que son falsos. El más llamativo, me voy a adelantar un poquito, les aviso a los chicos de YouTube para que lo puedan mostrar en la pantalla. El documento falso más llamativo llega a la tapa de un diario español, un diario que se llama ABC, que es un documento falso que, según lo que se lee ahí, daba pruebas de financiamiento ilegal de Venezuela. A Podemos. No, a Beppe Grillo en España, en Italia. Italia. A Beppe Grillo en Italia. Bueno, era un documento que supuestamente reflejaba un incidente con el consulado venezolano en Milán. Vos mirá lo que decía el documento. El documento decía, apareció una valija con 3,5 millones de euros en el consulado venezolano en Milán. El documento interno dice, el supuesto documento interno. ¿Qué hacemos con esto? Y a ese documento interno, Carvajal respondía como jefe de la inteligencia, no digan nada sobre esa valija porque es para financiar al partido de Beppe Grillo. No hablen nunca más de esa valija. Todo esto en el documento interno que aparece publicado en la tapa de ABC, que la tenemos para mostrar si la encuentran por ahí. Ahí está. Ahí está. El chavismo financió el movimiento 5 estrellas. Bueno, por esta tapa, ABC fue condenado en Milán, fue condenado el diario y fue condenado el periodista, los dos a pagar una indemnización de 20.000 euros y las costas del juicio, porque el documento primero tenía claras señales de que era falso. Por ejemplo, el ministerio al que hacía alusión estaba con un nombre incorrecto y el sello que aparece ahí plasmado en el documento es un dibujo que no se correspondía con un sello oficial. Entonces, bueno, a partir de ahí, la justicia en Milán condena al diario y al periodista por no haber verificado correctamente ¿Hay la algún información. lugar, en algún momento en el cual, ¿cómo se llama este señor? Carvajal, Pollo Carvajal. Dice textualmente, más allá de que sea cierto, que el tipo sea un chanta, que el tipo buscara, dice... ¿Había guita del narcotráfico que a través de Maduro llegaba a Cristina? No, él dice había guita de el gobierno de Venezuela, de PDVSA, que llegaba a todos los gobiernos de izquierda latinoamericana, entre ellos en ningún momento él dice eso era guita del narcotráfico. No. Se supone que como él está acusado de tener vínculo con el narcotráfico y ahora Trump dice que Maduro, lo que construyen es que la dictadura, que ahora es narco, pero no en aquel entonces mandaba plata para financiar, y entonces juntan todo cambiando tiempos, etcétera, etcétera, y ni siquiera lo dice este señor. Ni siquiera lo dice este señor, al menos no en su declaración, no conocemos su declaración ante la justicia estadounidense, pero sí él alimenta mucho a la prensa española y también termina siendo investigado porque, entre otras cosas, dice que Podemos recibía financiamiento de Venezuela y esa causa en España termina cerrada por falta de pruebas. Él, en todas las declaraciones, esto aparece muy bien reflejado en una nota muy extensa al diario El País, en todas sus declaraciones ante la Fiscalía Española, todo el tiempo dice, pero vos conseguime protección y cuando me consigas protección yo te doy los nombres, yo te doy los documentos. Pero los fiscales todo el tiempo leyendo que era todo un blef para ganar tiempo, para ganar protección. Digamos, toda la campaña contra Tayana supone, aunque nadie lo haya dicho, que primero, en aquel momento, cosa que nadie decía,
se sabía que Venezuela era narcotraficante. Que la plata que llegó para Cristina, que efectivamente hay razones para sospechar que hubo esa plata, bastante fuertes las razones, venía del narcotráfico y Cristina sabía, y que Tayana, como era el canciller, era el que más sabía de que esa guita venía del narcotráfico, cosa que no hay ningún elemento para sostener. Pero sobre esto se hacen títulos y títulos y declaraciones y declaraciones y declaraciones. Dale. Tenemos varios posteos para compartir de lo que fue ayer, en los últimos días en realidad, porque vienen intentando instalar esto desde hace más o menos una semana. Arranquemos por uno de los tweets de La Derecha Diario, que habla de Pollo Carvajal. Dice: el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia venezolano, preso en Estados Unidos por narcotráfico, confesó en Estados Unidos haber financiado ilegalmente al kirchnerismo durante la gestión de Tayana. Y lo que me interesa de este facsímil que postea La Derecha Diario es que ponen ahí un supuesto documento titulado Informe Confidencial, y dice: al juzgado de instrucción número 4, o sea, no sé, es rarísimo este documento, me parece claramente falso, en el que supuestamente aparece esta declaración del Pollo Carvajal. Lo linkeo esto con el documento falso por el cual terminan condenados los periodistas en Milán. Se sube Agustín Romo a esta fake news: el narcotráfico venezolano complica a Tayana, el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia, bueno, dice lo mismo. Se sube Santiago Oría, el cineasta, el responsable de los videos del presidente. ¿Cuánta plata recibe el kirchnerismo del narcoestado de Venezuela? Acá una foto del ex terrorista montonero Tayana con Nicolás Maduro, uno de los narcos más buscados del mundo. Y termina diciendo: Tayana es un flor de hijo de puta, su fuerza mantiene relaciones permanentes con el régimen asesino, ladrón, exiliador y narco de Venezuela. Y empieza a pasar que le empiezan a reclamar a los medios de comunicación que hablen de esto. Que es lo que hace Santilli todo el tiempo. Es atronador el silencio en los medios de comunicación. Y ahí tenemos un posteo de La Derecha Diario reclamando que La Nación le dé cobertura a este tema, porque dice: La Nación publicó... Sí, no los odiamos lo suficiente. Publicó muchas notas sobre Spert y no está publicando ninguna sobre el régimen de Chávez financiando a Tayana y a Cristina Kirchner. Bueno, y ahí muestran todas las notas sobre Spert. Bueno, no han logrado que esto salga de la esfera libertaria. De hecho, tenemos para compartir un informe de la consultora ADOC reciente, que lo estaban cerrando ayer a la noche. Le agradezco a Javier Correa que me lo pasó antes de tenerlo cerrado, que muestra claramente que Tayana aumentó mucho la conversación digital sobre Tayana a partir de esto, pero esa conversación digital no trasvasó la esfera libertaria, no llegó a otras cuentas que no sean libertarias, y esto quedó encapsulado. Bueno, hablando con periodistas de otros medios, con editores, lo que te dicen es... falso. Es falso, no voy a publicar esto porque es falso. Básicamente no le voy a dar cobertura por eso. Lo que sí aparece registrado en muchos de los comunicadores, tal vez más cercanos al gobierno, Majul, Feynman, Cristina Pérez, sí aparece registrado el episodio del vacunatorio VIP, que con eso cierra el video de deepfake que compartíamos hace un ratito. En ese video... Es un episodio muy cuestionable, sin duda es un episodio muy cuestionable. En ese video el falso Jorge Tayana dice: haciendo uso de mis privilegios de casta, logré que me vacunaran y demás. Bueno, Tayana fue uno de los 70 vacunados ahí en el Hospital Posadas el 18 de febrero de 2021, según el listado que dio a conocer el Ministerio de Salud de la Nación, una vez que se conoció este escándalo. Lo que explica su equipo, y él mismo lo ha explicado en algunas declaraciones públicas, es que él tenía previsto viajar unos días después a México en la comitiva con el presidente de entonces, Alberto Fernández, y que toda esa comitiva fue vacunada. Él además dice: yo en ese momento tenía más de 70 años, la provincia de Buenos Aires ya había habilitado la vacuna para mayores de 70, lo había habilitado justo un día antes, pero bueno, esta es la explicación que da Tayana respecto a este episodio, en el que sí hacen mucho hincapié los comunicadores más cercanos al gobierno, diciendo: tiene que dar explicaciones, fue un vacunado VIP, tiene que dar explicaciones respecto a este tema. Pero bueno, todo el hashtag Fuerza Narco, que se basa en las declaraciones de Carvajal y en estos supuestos documentos generados por Carvajal en España, tienen mucho contacto con operaciones de prensa que se han hecho en Europa contra otros partidos políticos, en el caso de Europa, partidos políticos de izquierda como Podemos o la Fuerza de Pepe Grillo, y que terminaron
en la justicia siendo desmentidas como, bueno, en varios casos documentos falsos y declaraciones falsas. Yo, 2 o 3 cosas que querría agregar yo. Por supuesto, es mi opinión y no tiene por qué ser la verdad absoluta, pero primero, una cosa que te impresiona, porque vos tenés la derecha a diario titula con una declaración de Agustín Romo, o sea, una declaración de la derecha a diario, y la retuitea Nicolás Márquez. Nicolás Márquez pone, Tayana es narcosocialismo. O sea, ¿de dónde sale esto? De una nota de la derecha a diario donde Romo dice, el ex jefe de inteligencia de la dictadura venezolana confirmó ante la justicia de los Estados Unidos que cuando Tayana era canciller se usaban valijas diplomáticas para llevar plata del narcotráfico. Ahora, para que Tayana sea culpable, Tayana tenía que saber que esto ocurría y que esa guita venía del narcotráfico. Y no hay ningún elemento, ni siquiera hoy, para sostener que esa plata venía del narcotráfico, por lo menos por ahora. Y que mucho menos, si no hay elemento para saberlo, mucho menos para demostrar que Tayana lo sabía. Entonces se hace una frase donde parece que, primero, y además, el jefe de inteligencia de la dictadura venezolana ha sido desmentido por la justicia europea 1000 veces respecto a lo que dice. O sea, el tipo puede decir algo y ser mentira, pero ni siquiera dice lo que Romo dice que dice. Y entonces, y ni siquiera hay una prueba de que Tayana supiera todo eso. Entonces, como en base a 2 o 3 elementos que podrían darle credibilidad, se arma una frase que es totalmente falsa y empieza el traqueteo. Dicho esto, 2 o 3 cosas. Yo de verdad creo que en una democracia abierta estas preguntas hay que hacerse a Tayana. No la del narcotráfico, es un disparate, pero sí qué pensás de lo que vos hiciste en la década del 70. ¿Qué pensás del régimen venezolano? De hecho, las declaraciones muy equívocas y que no me conforman para nada de Tayana sobre el régimen venezolano, sucede la pregunta que le dijimos María y yo en Cenital. Y lo mismo la pregunta sobre el vacunatorio VIP, porque así como él aceptó ese privilegio, hubo otros, por ejemplo, el ex gobernador socialista de Santa Fe, que se llamaba... ¿Hermes Wiener? No, Lifshitz. Ah, Miguel Lifshitz. Miguel Lifshitz, que ya dijo, yo voy a ser el último en vacunarme, por primero está la gente, y muere en ese contexto. Había gente que no se valía ni de ciudad ni de eso, sobre todo siendo funcionarios públicos, para tolerar. Él podría haber dicho, no, me gustaría saber qué opina de eso. Es decir, la crítica respecto de eso, como la crítica a cualquier candidato sobre cualquier tema, es una crítica muy habilitada y muy razonable respecto de esto. Ahora, el armado de la campaña Tayana Narco no solamente está mal porque muestra la porquería que son, sino que además lo que busca es sacar a Expert del medio, donde sí están involucrados, y además lo pone a Tayana una posición muy fácil, porque dicen que puse una bomba y es mentira. Dicen que soy narco y no tienen un dato. Entonces todas las demás preguntas que son válidas, quedan invalidadas o quedan débiles frente a la mentira donde ellos se exponen a sí mismos. A ver, nosotros acá, más allá de la mirada política que cada cual tenga respecto de esto, desde hace años estamos mirando esta cosa. Esto que estoy haciendo, o estamos haciendo ahora respecto de Tayana, es lo mismo que hice en su momento respecto de Narváez, diciendo que el kirchnerismo está armando una operación trucha respecto de esto. Está mal que hagan eso. Además, utilizando el tema narco, no corresponde hacer esto en campaña electoral, está mal, es muy miserable. Lo mismo, hay una discusión respecto de Patricia Bullrich, de cómo una empresa que recibía plata de Machado financiaba en parte de su campaña. Nosotros miramos eso y dijimos, bueno, esto no parece muy sólido, tratando de Patricia Bullrich, así como lo de Expert sí parece sólido. Entonces, el laburo del periodismo tiene que ver también con tratar de ver en cada caso, independiente de la mirada política que uno tiene respecto del personaje. Si alguien me dijera a mí, mañana, Santilli es narco por esto, yo miraría y seguramente llegaría a la conclusión de que no. Entonces, por eso está mal que Santilli diga, es increíble el silencio de los medios, agarrándose cualquier cosa para hacer campaña. Entonces, ni que hablar Milei es capaz de decir cualquier cosa en campaña, sobre Patricia Bullrich o sobre Tayana. Ahora, ¿cómo se arma una campaña de una campaña sucia, en una campaña, una fake news? Agarrándote un cachito. A ver, el ex jefe de inteligencia de la dictadura venezolana habló. La mayoría de las cosas que dijo, que miró a la justicia, dijo, es mentira. O sea, que él diga algo no significa nada. Confirmó ante la justicia de los Estados Unidos que cuando Tayana era canciller, él no dijo cuando Tayana era canciller, confirmó que había plata venezolana que llegaba a la Argentina, en todo caso. Pero él lo dijo, confirmó que cuando Tayana, ahí lo meten a Tayana. Se usaban valijas diplomáticas para llevar plata del narco. Tampoco dijo. Se usaban valijas diplomáticas para llevar plata de PDVSA, dijo. Entonces, pero como Trump dice Venezuela es narco, te ponen para plata del narcotráfico. Y te arman una frase que dices, a la mierda, eso pasó, y la verdad no pasó nada.
Es un clásico de la derecha diario. La Nación ha hecho una nota, por eso están sangrando por la herida con la Nación, postando todas las fake news que hacen. Es una máquina de mentir. Es realmente un medio que cualquier periodista que mañana me diga yo trabajo en la derecha diario, no lo va a contratar nadie, porque quedan marcados habiendo sido empleados, cómplices de un medio que es de lo más espantoso que hubo como medio en la Argentina. Por eso es el preferido de Milei. Y entonces uno termina ante este nivel de barbarie, en lugar de hablar de Tayana, que hay que hablar, y él debería explicar o dar su opinión sobre cada una de las cosas que se le... Y la verdad que no me convence que no vaya a los medios, porque sabe que van a sacar estos temas y que lo van a usar, pero bueno, terminás hablando de la derecha diario, de Milei, de Romo, de Nicolás Márquez, de todos estos tipos que hacen esta campaña que, en fin, dejémoslo ahí.